Ya. El esquema, chicos, es otra herramienta, para resumir, es otra herramienta para estudiar. El esquema yo les había dicho que va a ser súper guapa. Va a ser súper útil para las materias de historia, la materia de química. Aquí el esquema como que va a brillar bastante. ¿Por qué? Porque el esquema es algo que les sirve para poder poner mucha información en una pequeña cantidad de espacio. Y a veces poner una enorme cantidad de información en un espacio súper pequeñito. ¿Por qué esto es tan importante? Porque recordemos, yo les recuerdo, aunque no les guste recordarlo, que es probable que, no sé si el segundo semestre o más adelante en el año, las clases vuelvan a ser normales. Y si las clases vuelven a ser normales, vamos a volver a los trabajos de investigación, a las pruebas, a las disertaciones, a los trabajos en grupos. Y todo esto va a necesitar que usted aprenda a resumir, aprenda a hacer esquemas, sobre todo en historia. Si les tocan pruebas de historia, ahí vienen muchas fechas, muchos nombres, muchos acontecimientos, lugares y un montón de cosas que es bien difícil estudiar si no se tiene una herramienta así, si no se tiene una herramienta como el esquema. Ya, aquí había una actividad que no hemos hecho, que la vamos a hacer mañana. Ya vamos a jugar basta. Es jugar bachillerato. Pero eso lo haremos mañana, lo vamos a correr para mañana porque el día de hoy estuvimos haciendo el repaso de la clase pasada. Ahora, ¿para qué les va a servir el esquema, chicos? El esquema sirve para aprovechar el esfuerzo de estudio. Cuando usted se compromete a estudiar, es un esfuerzo que hay que hacer. Entonces, una de las mejores formas para no perder ese esfuerzo, para que no se nos olvide lo que estuvimos estudiando, para mantener todo esto siempre en nuestra mente y en nuestra memoria, es hacer un esquema. ¿Por qué? El esquema va a ayudarnos a asimilar, a evocar lo que aprendimos y nos va a servir para utilizarlo en el momento que sea necesario. Hacer un esquema es mucho mejor que estar leyendo dos, tres, cuatro, cinco veces un texto. ¿Por qué? Porque el esquema ayuda a que nuestra mente se maneje de una mejor forma. El esquema va a tener solo cosas principales, solo nombres por aquí y por allá, y se encarga nuestra mente, nuestra memoria de ir completando esos nombres. Se encarga de irlos uniendo y generar algo que sea mucho más lógico. Es necesario que ustedes hagan esquemas gráficos, que confeccionen estos esquemas, que confeccionen gráficos, que aprendan a hacerlo, porque les va a facilitar el trabajo de análisis, les va a facilitar el trabajo de síntesis. Nosotros para sintetizar tenemos las herramientas que hablamos en la clase pasada, que sería el subrayado y el resumen, y esta herramienta que es el esquema. Cuando ustedes usan bastante estas herramientas de síntesis, poco a poco se van transformando en algo mucho más fácil de usar en el día a día. Si usted se vuelve bueno haciendo esquemas, si usted se vuelve bueno subrayando, después lo va a hacer casi sin pensar. O sea, va a poder agarrar un destacador y va a destacar, pero solamente lo estrictamente necesario. Lo mismo va a pasar cuando le toque hacer un esquema, lo mismo le va a pasar cuando le toque identificar materia importante dentro del colegio, cuando el profesor está dando la clase, cuando el profesor está mostrando su PPT. Si usted tiene una buena capacidad de síntesis, va a poder solamente anotar lo más importante y no va a estar tratando de anotarlo todo. Un buen esquema tiene ciertas cualidades que lo van a diferenciar de un esquema cualquiera o de un esquema malo. Un esquema bueno utiliza frases cortitas, pero muy, muy, muy cortitas. Además, deben ser frases concisas, deben ser frases que tengan sentido. Una idea por línea máxima, si a ser posible, es una idea por línea. Vamos a escribir una línea solamente y esa línea va a poder comunicar una idea completa. Lo otro es que va a usar palabras clave y palabras significativas. ¿Saben ustedes lo que es una palabra clave? La palabra principal, Ya.
O una palabra que es importante. Una palabra importante, muy bien. Eh, sí, es una palabra importante, una palabra que manda más que otras palabras. Una palabra clave es aquella palabra que nos va a despertar ese recuerdo que nos va a despertar la memoria. En el párrafo que leímos hace poquito, el párrafo que les leí del cuento, la palabra clave fue la primera que yo subrayé y esa palabra era choque, ¿ya? Nosotros, al haber leído el libro, todos los que leyeron el libro, si pasaron por ese párrafo y leyeron choque, entendieron de qué se trataba esa idea principal y entendieron al tiro qué es lo que iba a suceder. Solo con leer choque. Eso es una palabra clave, una palabra que a lo mejor nos activa memorias, nos activa recuerdos, nos activa otro conocimiento que pueda venir de la misma. Lo otro es que el esquema debe ser visual. ¿A qué me refiero con que sea visual? En todo momento, el texto, la disposición y lo que nosotros estamos haciendo con este esquema, en todo momento debe verse ordenado, debe favorecer a la visualización del contenido. No nos sirve, alumnos, nos sirve hacer un esquema todo desordenado, con flechas para allá, para acá, patas para arriba, con cosas que estén de lado, otras cosas que estén derecha, otras cosas que estén al revés. No sirve porque ustedes no lo van a entender rápido. La gracia de un esquema es que sea súper visual. Mirarlo y entenderlo así, rapidísimo. La síntesis es algo que ustedes poco a poco van a ir mejorando y poco a poco deben ir trabajando para llegar a la mejor síntesis que podrían lograr, que es un esquema, ¿ya? En un esquema donde nosotros vamos a encontrar nuestra mejor síntesis de la materia o de las cosas que nos están enseñando. Sintetizar algo quiere decir recoger ideas contenidas en un tema, recoger ideas de una lección y sintetizar el tema para facilitar el repaso. Usted va a tomar, por ejemplo, 6 o 7 hojas de materia y debe ser capaz de transformar esas 7 hojas en una o menos de una. Eso es sintetizar, quitar todo lo extra para dejar solo lo importante. Y otra cosa es dominar el tema. Para poder hacer un esquema así como el esquema definitivo, el mejor esquema, hay que dominar el tema previamente. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros para llegar al esquema primero tenemos que haber leído el texto, haberlo subrayado, tal vez haber hecho el resumen y de ese resumen llegamos al esquema. Entonces, haciendo tantos trabajos en el texto, trabajándolo tanto, moviendo tanto el mismo texto en nuestra mente, nos hace ya dominar el tema y poder hablarlo de una forma tal vez un poquito más libre y saber lo que estamos hablando, obviamente. Ahora, ¿qué es un esquema? Un esquema es, como yo les decía, una síntesis de lo más importante, pero así, realmente lo más importante. Un esquema está más sintetizado que un resumen. O sea, imagínense, tenemos el texto que está subrayado, que es menos, que luego tiene un resumen, que es menos, y luego tenemos el esquema que es menos todavía. Es lo más sintetizado que podemos hacer para estudiar, para presentar, para aprender. Esto va a ordenar jerárquicamente las cosas, mediante frases concretas, mediante frases breves. ¿Recuerdan lo que era un orden jerárquico? ¿Qué significaba jerárquico? ¿No? ¿Nadie? Ya, miren. Jerarquía o algo jerárquico significa algo que va de lo más importante a lo menos importante. Algo jerárquico quiere decir que va de más a menos, ya mediante frases concretas, mediante frases breves. Ustedes deben ser capaces de ver lo que es realmente importante en el texto y deben ser capaces de identificarlo para sacarlo o dejarlo ahí.
las ideas más relevantes de un texto son las únicas que se van a quedar aquí. O sea, como dice el mini profesor, es un esquema, es un guión, es el armazón o el esqueleto a partir del cual se desarrolla un tema. Ya un esquema va a tener solo un simple punteo de cosas que nos van a ayudar a recordar lo que nosotros debemos expresar en este tema. ¿Cuáles son los tipos de esquema que hay? Se separan en tres clases, según la forma en que se va a estar ordenando la información, ¿ya? Em, Nosotros vamos a poder ordenar la información en un esquema de forma lineal, ¿ya? En un esquema lineal, en un esquema gráfico o en un diagrama. También más adelante vamos a ver el mapa conceptual, que también es un esquema súper importante que se usa bastante. Ahora, las ventajas, desventajas y cualidades de cada uno de estos tres tipos de esquemas se los voy a mostrar ahora. Primero, tenemos el esquema lineal. Y aquí es donde la información se va a ordenar mediante códigos numéricos, mediante letras. ¿Han visto alguna vez un esquema de este tipo? Como este esquema lineal que estoy mostrando. Yo no, profe. ¿No? Ya. ¿Dónde se van a ver generalmente estos esquemas? Van a ser en trabajos de tesis, por ejemplo, las tesis grandes, investigaciones. Se van a ver también en algunos libros, si es que tienen algún libro que muestre alguna investigación, va a estar ahí el esquema. El esquema lineal sirve para esto y se puede ver de esta forma. ¿Qué vamos a tener? Nuestro tema principal, que son las fuentes primarias que dice aquí. Luego ese tema se va a desprender otros generales. Luego de ese se desprende las enciclopedias, enciclopedias generales y especializadas. Después diccionarios, tratados, texto, tesauro, compilaciones. Después viene otro tema principal que es el que tiene la B. Y después vienen los subtemas de ese. B1, B2, B3, ¿ya? Y si estos subtemas tuvieran otro subtema sería B1.1. Este generalmente ustedes lo van a ver en ensayos, en investigaciones, en todos esos trabajos que son un poquito más académicos, ¿ya? Luego tenemos nuestro amigo el esquema gráfico. El esquema gráfico se utiliza de izquierda a derecha. Va a utilizar llaves, va a utilizar flechas de según convenga, ¿ya? Este puede tener llaves, puede tener flechas, puede tener rayitas, puede tener cuadritos. Lo que se le ocurra a usted para que se mantenga el orden, funciona. Ahora, ¿cómo se va haciendo? Es parecido al otro, pero está de izquierda a derecha, porque se llama esquema gráfico. ¿Cómo lo podemos reconocer? Por eso, horizontalmente de izquierda a derecha, y va a ir de tema principal, que serían textos que condensan la información. Luego, subtemas, o sea, ¿qué textos condensan la información? El resumen, el cuadro sinóptico y las notas. Luego nos dice, oye, subtemas de cada uno de estos. Los subtemas del resumen que va a tratar es la definición de las características, los subtemas del cuadro sinóptico lo mismo y los subtemas de las notas lo mismo, definición y características. ¿Ya? Esto es un esquema gráfico. Y finalmente el diagrama. Ya esto los vamos a explicar con más detalles más adelante. Cómo hacer un esquema, cómo los vamos a trabajar y cómo podemos generar los siguientes esquemas y cuál va a ser el más útil que vamos a tener nosotros en nuestra materia para nuestra materia. Ahora, el último que vamos a ver es el diagrama. Este me parece que o es probable que usted ya lo haya visto. ¿Alguna vez han visto un diagrama? Sí, profe. Sí, con la profesora. La Sí, profesora de química, naturaleza, ¿cómo es? ¿O no? Ya, el esquema lo han Sí, visto entonces. sí, con la profesora de naturaleza, Ya, con naturales. ya, sí. En química, en naturales, se va a usar mucho este diagrama que tenemos acá. Y se va a usar por lo mismo, porque nos sirve para ordenar la información. De hecho, aquí tenemos este de la materia,
donde nos dice que está formada por átomos, que los átomos tienen un núcleo con protones y neutrones, y los átomos también tienen una corteza, que son los electrones. Esto está súper bien formadito y lo podemos ver súper ordenado y nos va a servir para acordarnos de la materia. Este es el diagrama y es el que más se conoce, es el que se tiende a usar más porque también es uno de los más fáciles para hacer personalmente. O sea, si usted quisiera hacer un diagrama del cuento que acabamos de leer, podría hacerlo sin ningún problema. Ahora, ¿alguno de ustedes ha hecho esquemas para estudiar? Cualquiera de los tres que mostramos. Así como hacerlo usted mismo. ¿O nunca les ha tocado hacer esquemas? No, profe, yo al menos no hice ni uno. No, nunca lo más, no, o sea, no lo utilizo para las tareas. Ya. Bueno, es probable que en estos momentos no lo estén necesitando porque como yo les dije, la pregunta esencial en sí es bastante resumido. Entonces, como la pregunta esencial es de la materia que estamos pasando solamente, no está la necesidad tan grande de estar estudiando, de estar repasando tanto la materia. Muchas veces podemos mirar el PPT y responder la pregunta esencial de forma rápida. Ahora, en el momento que nosotros pasemos a lo que va a ser clases normales, si es que pasamos a clases normales, eh, es probable que para las pruebas, para poder estudiar mejor, usted necesite hacer un esquema, usted necesite hacer un resumen o necesite estar estudiando de otra manera, porque la materia que va a entrar en cada una de estas pruebas va a ser más que la materia que entra en cada una de estas preguntas esenciales. Em, Así que entiendo por qué hasta este momento no lo han usado, pero es probable que más adelante necesiten hacerlo. ¿Habían visto los tipos de esquema que vimos ahora? O sea, los que mostré así como rapidito. Parece que solo el último, ¿no? No, sí, sí, igual lo hemos visto. Sí, sí, por mi parte también lo he visto. Más que nada, el último, como decía usted, yo lo he utilizado, pero no para estudiar, es como para cuando me mandaban trabajo antiguamente, le digo yo. Ah, ya. ¿Qué ventajas creen ustedes que podríamos usar con un esquema o qué ventajas podríamos ganar nosotros o ustedes como estudiantes haciendo un esquema? Simplificar el estudio, o sea, no estar tantas horas estudiando. Muy bien. ¿Cuál es la gracia que yo les digo de estos alumnos? Es que a futuro, si nos toca estudiar, bueno, les toca estudiar, la primera vez que estudian, la idea es que esa primera vez sea la larga. Así como, ya me voy a comprometer a estar así, bastante rato estudiando, pero en este rato que voy a estar estudiando, voy a preocuparme de subrayar, hacer un resumen y tal vez un esquema. ¿Para qué? Para la segunda vez que tengan que estudiar esa materia, pueden decir, ya, voy a estudiar de mi esquema, lo abren y pueden estudiar más rápido. Entonces se va reduciendo la cantidad de tiempo que ustedes necesitan estar invirtiendo en el estudio. Tal vez va a ser la primera vez que tienen que dar como este gran compromiso de estudio para generar el esquema, para generar todas estas herramientas, pero estas herramientas facilitan el estudio posterior, todos los estudios que vamos a tener más adelante. Antes de que ustedes puedan empezar a hacer un esquema, chicos, como yo les he dicho, todo esto es una escalera, ¿verdad? Va poco a poco. Usted no puede decir voy a agarrar este texto, ¡guau! Abrir un texto y empezar a hacer un esquema al tiro. Ya, le va a quedar, pero a lo mejor un esquema gigante o va a quedar un esquema patas para arriba que nadie va a entender. Antes de hacer un esquema, hay que hacer los pasos que explicamos en las clases anteriores. Debemos tener esa prelectura rápida, esa lectura que yo les dije que es una lectura general para entender de qué trata el cuento, para entender de qué trata el texto y hacernos una idea de qué es esta materia nueva que nos está llegando, ya poder saber qué es lo importante acá, qué es lo que no es tan importante, qué es lo que debemos rescatar, qué da lo mismo, ya para eso es esa primera prelectura o esta lectura rápida.
Luego tenemos otra cosa que se llama lectura atenta, y en la lectura atenta viene nuestra acotación marginal y nuestro subrayado. Con la lectura atenta se hacen estas dos cosas, o usted puede hacer estas dos cosas. La lectura atenta quiere decir que va a ser la lectura donde usted le va a poner más cariñito a tratar de aprender lo que está leyendo ahí. Va a ir subrayando, va a ir marcando las cosas que no entiende. Eh, ¿Saben lo que son las acotaciones marginales que dice aquí? Poner algo de lo nuestro, o sea, con nuestras palabras. Sí, muy bien. Acotaciones marginales viene, como dijo Diego, con sus propias palabras, y esto se hace generalmente al margen, por eso se llama acotación marginal. Cuando ustedes tienen una hoja impresa con la materia o tienen un libro que están leyendo o cualquier cosa, el único espacio que nos va quedando a veces es en los márgenes, en las orillitas. Entonces usted lo que puede hacer con la acotación marginal es que si hay algo como muy importante o algo que necesita buscar o averiguar, usted hace una flechita y escribe en la orilla, averiguar sobre esto o buscar el resultado de esta fecha, ¿ya? O buscar qué sucedió en esta batalla, si es que hay historia. Es una acotación marginal, algo que a usted le ayuda a tomar una nota rápida en el texto que está leyendo, que está estudiando. Luego, mientras hace la lectura atenta, como ya les dije, van subrayando, van marcando todo lo importante, lo dejan ahí pero marcadito. Y finalmente la idea es terminar con un esquema. El esquema no es necesariamente algo que les vaya a ocupar tanto tiempo. Y el esquema tampoco es algo que vaya a ser gigante. Si usted tiene, por ejemplo, un texto en historia, ya en historia, yo siempre menciono historia porque a mí me costaba mucha historia cuando estaba en el colegio, porque soy malo para las fechas. ¿Ya? O sea, se me olvidan mucho las fechas, los acontecimientos y los nombres. Entonces, en historia no me iba muy bien en el colegio. No sé cómo están ustedes con la memoria para historia. ¿Cómo les va ahí? En cuanto a las fechas y los acontecimientos. Como usted dice, las fechas son las que le cuestan. O sea, uno se enreda más po, con el acontecimiento y las fechas. Ya. Claro, porque ahí depende puramente nuestra memoria. Ahora, nosotros podemos hacer perfectamente un diagrama, podemos hacer un esquema, podemos hacer lo que queramos solo con las fechas. Entonces podemos tomar, no sé, una batalla importante que estén pasando en historia, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, y anotar todas las fechas que nosotros tengamos así en un texto largo, así como en 7 páginas que había que estudiar, poner solo las fechas con un pequeño texto de las cosas que fueron pasando y transformarla en un esquema. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima vez que queramos estudiar? Abrimos el esquema que va a ser cortito y vamos a decir, ah, mira, aquí pasó, o no me acuerdo cuándo fue tal batalla, abrimos el esquema, ah, ya, fue en esta fecha. Para eso nos sirve, para acordarnos muy bien. De hecho, cuando ustedes están estudiando y tienen un esquema, el esquema es bueno ponerlo por ahí cerca del lugar donde ustedes estudian. No sé, por último, pegarlo en el refrigerador y cuando pasan a la cocina le echan un ojo y de a poco se nos van a ir quedando todas esas fechas y todas esas cosas que están en el esquema. Porque el esquema es algo que nosotros vamos a repasar rapidito. ¿Ibas a hablar, Diego? Sí, profe, es que, Dime. ¿cómo se llama? Me recuerdo que en el colegio antiguamente, de repente nos hacían hasta pruebas, o sea, relacionado a un esquema. Nos presentaban un esquema y nos hacían una prueba de eso, con lo más importante. Eran de fecha, por ejemplo, en historia, como decía usted. Tenían la fecha, el acontecimiento y todo eso. Me hacían pruebas exclusivamente de un esquema, me acuerdo. Mm. Y así se hace también, que es como rellena este esquema, ¿no? O algo así. Sí, claro. Ya este esquema y todo. Decía, te da la pura fecha, tú tienes que ver el acontecimiento, te da el acontecimiento y tú tenías que ir poniendo las fechas. Y aparte de la mitad hacia abajo, tú tenías que seguir tu esquema hasta llegar a la conclusión total. Ah, interesante. Bueno, claro, si tú hubieras hecho tu propio esquema ya habrías tenido todo listo, ¿no? Bueno, es la Claro, idea eso, de esto, eso sí. ir generando el esquema porque es como súper cortito, al final es poca información la que entra en el esquema, pero es información súper importante.
Claro que si ustedes le facilitan el esquema a un compañero y ese compañero jamás ha estudiado, no va a entender el esquema, ¿ya? Porque para entender el esquema hay que tener cierto manejo de la información que se está trabajando. Si no, es un montón de cuadrados con palabras, no tiene ningún sentido. Por eso hay que hacer tantos pasos para llegar al esquema, porque el esquema requiere que ustedes tengan ese manejo de la información que están esquematizando. Para saber cómo hacer un esquema hay que saber bien el contenido y hay que haberlo leído previamente, como dice acá, para poder analizarlo, para poder aprenderlo. Cuando ya lo hayan leído, van a poder seguir los pasos que tenemos acá. Estos pasos son nuestros pasos principales para poder formar un buen esquema. No son tantos, en realidad son 5 y son pasos como bien simples, bien comunes que nosotros podemos hacer. El primero, nosotros lo hemos hablado, pero ya bastante, y es el subrayado. El subrayado siempre va a estar ahí, siempre va a estar presente porque es algo súper importante. Nosotros vamos a subrayar, vamos a anotar, vamos a poner el título del tema, el título de este esquema. Es súper importante que el esquema tenga título, ¿ya? ¿Por qué es tan importante que el esquema tenga título? Porque si usted a futuro, digamos que le gusta hacer esquemas, ¿ya? Y lo toma como una herramienta de estudio que va a utilizar bastante en el futuro. Va a tener un montón de esquemas y los esquemas, como son súper minimizados de la información y son súper condensados, súper visuales, la idea es que usted pueda pasar por sus esquemas si es que los tiene en un cuaderno, si es que los tiene colgados, si es que donde los tenga, y pueda saber rápidamente de qué se trata cada esquema sin tener que estar leyendo todos los cuadritos que ahí puso. Entonces, por eso es tan importante el título, ya que este esquema es del sistema circulatorio, este esquema es de la Segunda Guerra Mundial, este esquema es de la Revolución en Chile, este esquema es de lenguaje, este esquema es de un cuento. Pasar rapidito leyendo los títulos es algo súper importante. Luego, hay que aprender a dividir el tema en secciones. Poder seccionar el tema es una de las cosas más importantes que ustedes deben aprender a hacer. Por ejemplo, si nosotros tenemos a estudiar nuestro tema de los animales vertebrados, los animales vertebrados lo podemos dividir en 4 secciones. ¿Cuáles son esas secciones? Los 4 grandes grupos de vertebrados. O sea, tomamos nuestro tema principal, que son los vertebrados, y lo dividimos en osteocitos, condricitos, agnatos y tetrapoda, que son las distintas casas de los animales vertebrados, los 4 grupos principales. Esos mismos 4 grupos después los podemos ir dividiendo hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Pero hay que tener claro cómo nosotros vamos a dividir el tema, porque el esquema no puede ser como una sola línea para abajo, porque si no, no serviría, pues sería una enumeración nomás. El esquema debe tener ramitas, debe dividirse, debe subdividirse en distintos temas para funcionar. Y estos temas los vamos a encontrar como destacando nuestras ideas principales. Vamos a tener una idea principal y una idea secundaria que la complementa. Ya dijimos cuando hablamos del subrayado, cuando hablamos de nuestro cuento, que cada uno de los párrafos tiene una idea principal. Una idea principal que va a ser la más importante. Poco a poco vamos a descubrir que estas ideas principales vienen unidas a otras ideas secundarias que la van a ir complementando. Y estas ideas pueden ser nuestras otras ramificaciones del esquema. Cuando ya sabemos todo esto, cuando ya sabemos cómo lo vamos a dividir, cuáles son nuestras ideas principales, empezamos a hacer la jerarquización. ¿A qué me refiero con esto? Poco a poco empezamos a ver qué es lo más importante y lo ponemos arriba. Qué es lo menos importante y va al final. Decimos, ya, esto va a ir acá al final. Esto, alumnos, hay que tenerlo bien claro. Ustedes deben confiar en ustedes mismos y deben ser capaces de identificar las cosas importantes de las cosas que son menos importantes para poder generar esta jerarquización de mayor a menor, ¿ya? Y hay que también identificar conceptos clave. Lo ideal de todo esto, lo ideal del esquema es que solo tenga pequeños conceptos claves, palabras claves, cosas importantes, cosas pequeñas, ¿ya? Si usted está hablando del choque, usted está hablando del cuento en el esquema, no va a poner en un cuadrito
El joven chocó por estar distraído. Eso es mucho, ya. Eso es mucho texto para un esquema. ¿Sí? Decir chocó porque estaba distraído, mucho texto. ¿Cómo se pondría nuestra palabra clave? Choque, ¿cierto? Choque. Esa es nuestra palabra clave. Este es nuestro concepto clave, lo que va en el esquema. Dime, Diego. Que tuvo un accidente también se podría cambiar. Sí, O podría ser sea, accidente también. ¿Ya? Pero, claro, como dice Diego, debe ser una palabra cortita, así algo que nos prenda la mente, que nos diga, ah, ¿verdad que sucedió eso? Pero que pueda hacerlo con una o con dos palabras, así como con mucho con tres, ¿ya? Si ustedes deben hacer una larga explicación sobre ese concepto, si tienen que tratar de explicar el concepto o dar una explicación de lo que están poniendo ahí, ya no sirve el esquema. No sirve, es mucho. Ya mejor hacen un resumen. Debe ser pequeño, debe ser un concepto clave, así, pero súper específico. Ahora, o lo que vamos a hacer mañana, les voy a hablar un poco de la actividad de mañana, que vamos a estar trabajando en esquemas. Vamos a hacer esquemas. Yo les voy a dar distintos textos en la clase de mañana, los vamos a leer y vamos a ir contestando distintas preguntas y entre todos vamos a ir desarrollando un esquema. Vamos a tratar de buscar ideas principales, vamos a tratar de buscar palabras claves, vamos a tratar de buscar conceptos en estos textos que tenemos acá y vamos poco a poco a tratar de identificarlos o cómo ustedes deberían lograr hacer un poema, le iba a decir, un esquema a futuro. Esto lo haremos mañana. La clase de mañana es bastante participativa, así que necesito que estén más despiertos, aunque siempre aquí en este curso siempre hay alumnos que están bien despiertos y que participen. Así que mañana vamos a estar participando bastante también porque la idea es que aprendan a hacer el esquema, ya que trabajemos entre todos y que se genere un buen esquema y vamos a trabajar los tres tipos de esquemas distintos también. Y antes de empezar la clase, como yo les había dicho, ahora no queda tiempo, pero antes de empezar la clase vamos a trabajar con vocabulario, ¿ya? ¿Por qué vamos a trabajar con vocabulario el día de mañana, chicos? Porque el vocabulario influye mucho en nuestra comprensión lectora, pero mucho, así es, muy importante. El lector, si usted como lector puede reconocer el significado de las palabras, va a poder concentrarse mucho más en el texto. ¿Por qué? Porque no va a estar a cada rato, uy, ¿qué significa esto? Marquémoslo como palabra rara. Después dos palabras, no, esta marquémosla. Ya, eso a veces empieza a aburrir, ya empieza como a hacer que la lectura sea más lenta. Cuando usted tiene un buen vocabulario va a poder leer más de corrido, porque va a poder identificar muchas más palabras. Para poder interpretar bien el significado de un texto, hay que conocer el 90 o el 95% de las palabras del texto, ¿ya? No me refiero a que hay que saber el 95% de todas las palabras que existen porque es imposible. Pero al menos de ese texto que estamos leyendo, conocer un 95% de las palabras que están ahí. Es por esto que yo la semana pasada les di esa actividad que era buscar palabras del cuento que eran como extrañas para que no tuviéramos este tope del vocabulario, para que el vocabulario no fuera como una muralla que nos está deteniendo poder entender el texto. Poco a poco vamos a ir formando el vocabulario y poco a poco vamos a incluir algunas actividades. La del día de mañana es un juego, así que vamos a estar jugando ahí en línea. Vamos a jugar yo creo que unos 10-15 minutos. Jennifer también va a estar jugando. Y vamos a jugar bachillerato online. ¿Conoce el bachillerato? ¿Alguna vez lo han jugado? sí, profe. Ya. El día de mañana entonces vamos a estar trabajando con eso. Bueno chicos, creo que ya estamos en la hora. Bueno, nos falta un minutito. Pero vamos a dejar hasta acá la clase y